Bienvenidos a mi blog de química. Esta vez hablaremos de las reacciones de oxidación-reducción y del método para balancearlas. Una reacción de oxidación-reducción es aquella en la que ocurre una transferencia de electrones de una sustancia a otra, como en la reacción entre el estaño y el ácido nítrico. Balancear significa hacer iguales los dos miembros de la ecuación, es decir, deben existir el mismo tipo y número de átomos a ambos lados de la ecuación, porque de acuerdo a la ley de la conservación de la masa, en todas las reacciones químicas ordinarias debe estar presente la misma cantidad de materia. Para balancear una ecuación por el método de oxidación-reducción o método redox, se siguen los siguientes pasos. Se determinan los números de oxidación de cada uno de los elementos presentes en la reacción. El número de oxidación de un elemento libre o sin combinar es 0, como en el caso del estaño. El número de oxidación del oxígeno en el ácido nítrico es -2, por 3, porque se encuentran 3 átomos en este compuesto, nos da un total de 6 cargas negativas. El número de oxidación del hidrógeno es +1, por un átomo presente en el ácido nítrico, nos da un total de una carga positiva. Por tanto, el número de oxidación del nitrógeno es +5, para lograr la neutralidad de la molécula del ácido nítrico. El número de oxidación del oxígeno es -2 en el dióxido de estaño. Por 2 átomos de oxígeno presentes en este compuesto, nos da un total de 4 cargas negativas. El número de oxidación del estaño es +4 en este compuesto, para lograr la neutralidad de la molécula. El número de oxidación del oxígeno es -2. Por 2 átomos de oxígeno presentes en el dióxido de nitrógeno, nos da un total de 4 cargas negativas. Por tanto, el número de oxidación del nitrógeno es +4, para lograr la neutralidad de la molécula de este compuesto. En el agua, el número de oxidación del oxígeno es -2. Por un átomo de oxígeno presente en este compuesto, nos da un total de 2 cargas negativas. El número de oxidación del hidrógeno es +1. Por 2 átomos presentes en la molécula del agua, nos da un total de 2 cargas positivas, para lograr la neutralidad de la molécula de este compuesto. Se determinan el elemento oxidado y el reducido, de acuerdo al cambio observado en los números de oxidación de los elementos. El estaño cambió su número de oxidación de 0 a +4, lo que significa que se oxidó en 4 valencias, es decir, perdió 4 electrones. El nitrógeno cambió su número de oxidación de +5 a +4, es decir, se redujo en una valencia, porque ganó un electrón. En un miembro de la ecuación se subrayan las fórmulas donde se encuentren los elementos oxidado y el reducido. Los números encontrados, que significan las valencias oxidadas y las reducidas, se anotan abajo de las fórmulas correspondientes. Los números anotados debajo de las fórmulas se cruzan y se escriben como coeficientes de las fórmulas. Por tanteo, se determinan los coeficientes restantes. En el primer miembro de la ecuación tenemos un átomo de estaño. En el segundo miembro también tenemos un átomo de estaño en el dióxido de estaño. En el primer miembro de la ecuación tenemos 4 átomos de nitrógeno presentes en el ácido nítrico. Y en el segundo miembro de la ecuación solamente tenemos un átomo de nitrógeno en el dióxido de nitrógeno, por lo que debemos anotar el coeficiente 4 en este compuesto. En el primer miembro de la ecuación tenemos 4 átomos de hidrógeno presentes en el ácido nítrico. En el segundo miembro de la ecuación solamente tenemos 2 átomos de hidrógeno presentes en la molécula del agua, por lo que debemos anotar el coeficiente 2 en la molécula de este compuesto. De esta manera ya tenemos
4 átomos de hidrógeno, puesto que el coeficiente 2 multiplica a los 2 átomos de hidrógeno. En el primer miembro de la ecuación tenemos 12 átomos de oxígeno, puesto que el coeficiente 4 multiplica a los 3 átomos de oxígeno presentes en el ácido nítrico. En el segundo miembro de la ecuación tenemos 2 átomos de oxígeno en el dióxido de estaño, 8 átomos de oxígeno presentes en las 4 moléculas de dióxido de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno presentes en las 2 moléculas del agua, por lo que sumados nos dan un total de 12 átomos de oxígeno en el primer miembro de la ecuación y 12 átomos de oxígeno en el segundo miembro de la ecuación. Para comprobar que la ecuación está balanceada, llenaremos el siguiente cuadro para verificar que se tienen el mismo tipo y número de átomos a ambos lados de la ecuación. Para que compruebes tu comprensión sobre el tema, balancea las siguientes ecuaciones.